Buenas tardes, ingeniero Leonidas Abundis. Le queremos agradecer por aceptar participar en esta entrevista. A manera de una breve introducción, queremos explicar que esta entrevista tiene como objetivo poder comprender cómo se pone en práctica la ética en las empresas, en este caso en CEMEX, en cuestión de qué estrategias se definen, cómo se ponen en práctica, de qué manera CEMEX proporciona y crea un valor a la sociedad, y así poder analizar cómo el actuar de manera ética representa una ventaja competitiva o una desventaja para CEMEX. Entonces, antes de comenzar con la entrevista, le agradecería si pudiera mencionar en qué área se desempeña laboralmente dentro de CEMEX. Ok, buenas tardes. Soy Leonidas Abundis. Soy ingeniero en sistemas y llevo laborando en CEMEX 17 años. Todo este tiempo en el área de tecnología de información. Excelente. Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta es, de acuerdo a su experiencia y a su opinión, ¿cuál es la necesidad social a la cual atiende la empresa CEMEX? Ok, CEMEX es una empresa global de materiales de construcción que opera en más de 50 países en el mundo y tiene ventas por aproximadamente 14,000 millones de dólares al año. Como tal, es una empresa que produce cemento, que también produce y distribuye concreto y además de agregados. Entonces, en general es proporcionar materiales que ayuden a la construcción de casas, edificios, carreteras, todo tipo de construcción. Okay, perfecto. Y en base a esta necesidad social, ¿cuáles son las demandas legítimas que la sociedad puede exigirle a CEMEX? Al ser de esta forma, pues hay una, digamos que alguien podría pensar que hay un daño a la ecología, puesto que estamos explotando minas, y normalmente son minas de tapo abierto o montañas donde se explota, donde se extrae estos materiales. Y por otro lado, el proceso de producción del cemento es un proceso que también puede generar, si no se cuida de la manera debida, contaminación por el polvo que pudieran generar. Y en ese sentido, CEMEX es cuidadoso del tema. Cumplimos con las regulaciones que cada país tiene al respecto y nuestras plantas tienen esas certificaciones. Por otro lado, los productos que vendemos pues deben tener las especificaciones y la calidad que nos solicitan los clientes. Dependiendo del uso que se le va a dar o el tipo de construcción que se va a hacer, pues son las resistencias que esos materiales deberían de tener. Y pues eso es algo con lo que tenemos que cumplir. De otra forma, estaríamos cayendo en posibles demandas si no proveemos los materiales adecuados. Ok, perfecto. Entonces, ya nos mencionó algunos posibles efectos negativos que podría tener CEMEX debido a la operación. ¿Y nos podría comentar algunos efectos positivos que trae la operación de CEMEX? Bueno, pues CEMEX es una empresa que, por un lado, genera empleos en las regiones donde están las plantas de cemento, empleos que son duraderos, son de largo plazo. Además, genera empleo para otros proveedores que no necesariamente son empleados, por ejemplo, los transportistas. CEMEX emplea a muchos de ellos como proveedores de servicios. Contratamos su servicio de transportación, sus camiones, sus choferes para mover nuestros productos. Y entre otros aspectos, pues CEMEX también busca darle a la sociedad algo de lo que, o regresar a algunos beneficios. CEMEX tiene un programa, por ejemplo, de apoyo a personas de escasos recursos, donde organiza esquemas donde las personas ahorran dinero y CEMEX pone los materiales para que ellos construyan sus casas. En base a esto, podemos ver cómo CEMEX se preocupa por la cuestión del impacto social y cómo retribuirle un poco a la sociedad. Entonces, en esa dirección, ¿cuáles son los principios éticos que están dentro de la misión o visión de CEMEX? Bueno, la misión de CEMEX es crear valor para los inversionistas al proveer
pues los productos y las soluciones de construcción que son líderes en la industria para satisfacer necesidades de la construcción, de lo que nuestros clientes requieren en todo el mundo. En ese sentido, Cemex tiene la meta, primero, de ofrecer productos de calidad, de alta calidad. La calidad es un diferenciador con respecto a nuestros competidores. Por otro lado, internamente, Cemex, como decía hace rato, procura o cuida. Una de nuestras máximas prioridades es el cuidar los accidentes de trabajo. Eso implica desde que una persona se caiga y se lastime hasta evitar al máximo la pérdida de vidas por accidentes de trabajo. Desafortunadamente estas cosas ocurren dentro de nuestras plantas o fuera de nuestras plantas en las carreteras, pero Cemex está constantemente capacitando a los empleados y tiene campañas permanentes. De hecho, una de las, como dije, de las prioridades de Cemex es algo que llamamos Zero for Life, que significa cero muertes, y es algo que todas las plantas de Cemex en el mundo tienen como meta. ¿Cuál es o sea, en base a estas acciones o metas que tiene Cemex, qué papel o qué rol juega la ética en el funcionamiento del día a día? Por ejemplo, en decisiones o actividades, pueden ser en general o puede ser específicamente del área en el que se desempeña usted. Sí. Bueno, Cemex, al ser una empresa global, necesita forzosamente tener, digamos, una cultura ética en todos los empleados, no solo en los directivos, no solo en el CEO, sino en todos los empleados. Porque el actuar de cada empleado de Cemex conlleva una responsabilidad. Y eso puede ser desde la persona que se dedica a compras, que trata con proveedores de Cemex, de tener acciones éticas, evitar sobornos, ese tipo de cosas, hasta el supervisor o el responsable de un área que debe tratar a sus empleados o a sus, sí, a las personas que colaboran con él de una manera decente, de acuerdo a los lineamientos que Recursos Humanos establece. Cada uno de los empleados firmamos el código de ética. Todos tenemos la obligación de leerlo, de conocerlo, y firmamos eso periódicamente. Ok, excelente. Qué bueno que también escuchar que Cemex va también de acuerdo, o sea, alineado de acuerdo a las necesidades de hoy en día, y que eso ayuda a que puedan responder a las necesidades sociales y también al mismo tiempo lograr las metas de la empresa. Así es. Y si nos podría dar algún ejemplo de cómo la ética evita o ha evitado los efectos sociales negativos que tiene Cemex de la operación del día a día. Uno de los aspectos es simplemente, como explicaba hace rato, el impacto que la operación de nuestras plantas o de las minas puede tener en el medio ambiente. Y en ese sentido, los responsables de cada planta, primero, tienen la obligación de reportar internamente la operación de la planta, en las mediciones que ellos hacen, no solo de la producción y de la productividad, sino también de cuáles son las emisiones de contaminantes que cada planta tiene, o en las minas, de cuál es el impacto, cómo estamos evitando causar un desastre ecológico en cada uno de esos lugares. Y sería muy fácil para estas personas, estando en lugares tan aislados, especialmente la explotación en las canteras donde se explotan los minerales, pues el reportar cosas que no son ciertas. Pero Cemex tiene un monitoreo constante de estos aspectos. Entonces, se le pide a las personas que reporten la realidad y que tomemos las medidas necesarias para ajustar nuestros procesos productivos en caso de que tengamos algún problema de incumplimiento. Y nos mencionó que Cemex tenía este código de ética que en cierta parte
ayuda a promover la cultura ética dentro de la organización. ¿Hay algún otro mecanismo que CEMEX utilice para promover esta cultura? Y si lo hay, ¿qué medidas toma CEMEX para que esta cultura ética no solamente se quede a nivel directivos, sino también que permee en toda la estructura organizacional, es decir, también trabajadores, operadores de plantas? No sé si es repetitivo, pero el único ejemplo que puedo mencionar o que me viene a la mente es el tema pues de la forma en que CEMEX busca que todos los empleados, primero, conozcamos el código de ética y segundo, que nos comprometamos a cumplirlo, observarlo. Distribuyen ese código de ética impreso y electrónico y tenemos que firmarlo físicamente y digitalmente para decir que lo leí y que estoy de acuerdo y que me comprometo a cumplirlo. Y tercero, creo que lo más importante es esa forma, esos medios que tenemos los empleados para reportar posibles violaciones de ese código de ética. Y no tiene que ser que yo tenga pruebas del tema. Ante cualquier sospecha, yo simplemente puedo reportar que está ocurriendo algo que parece no ser normal y el Comité de Ética del país se encargará de investigar y de revisar si esa denuncia, vamos a llamarle así, tiene sentido, es válida. Y como dije, esa denuncia puede ser anónima o puede ser totalmente explícita. Y bueno, pasando en cuanto a las estrategias que CEMEX sigue, existe un término que se llama la triple cuenta, que está enfocado en resultados económicos, sociales y medioambientales. En la parte social, por ejemplo, nos mencionaba que para, por ejemplo, cumplir con las exigencias asociadas con el respeto a la dignidad humana, nos mencionó el ejemplo de cómo en el código de ética se hizo mucho énfasis en el respeto y a la mujer, en el valor que tiene dentro de la sociedad y cómo podemos integrarla. En cuanto al impacto medioambiental y marco legal, también nos comentó sobre las regulaciones con las que tiene que cumplir y que CEMEX se esfuerza por siempre estar encima de esas regulaciones, aun y cuando, por ejemplo, en algunos países ese marco legal no sea tan estricto. En base a la parte económica, no sé si nos pudiera comentar algunas estrategias que CEMEX sigue en general para poder cumplir con la productividad, eficiencia y rentabilidad de la empresa. Y a lo largo del tiempo, especialmente en los últimos, digamos, desde la década de los 80s para acá, hace aproximadamente 35 años, tuvo una época de una redefinición, digamos. Y empezó de ser una empresa mexicana, regional, que solo operaba en una cierta área del norte del país, en esta zona de Nuevo León, pues diseñó una estrategia para crecer y con ello empezó a buscar adquirir empresas que ya estaban operando en el mercado y con un modelo en que se adquiere la empresa, se implementan los procesos que CEMEX tiene ya definidos en la parte administrativa, buscando un modelo operativo que reduzca costos o buscando eficiencia en la operación, que al final se traduce en una reducción de costos. ¿De qué manera? Pues haciendo que, por ejemplo, las áreas de producción cumplan con sus programas, ofreciendo o poniendo en operación los planes de mantenimiento adecuados para las plantas y para los equipos, de manera que si los equipos no tienen fallas, pues la producción va a ser continua. Y si la producción es continua, entonces tenemos asegurado la disponibilidad de producto, de inventario de producto para la venta. Y después viene el tema
estrategias comerciales que permitan que los clientes seleccionen a Cemex como su proveedor en lugar de nuestros competidores. Y por último, se hacen, el esquema de administración implica que hay un presupuesto de ventas en el año, de flujo de efectivo, de gastos, y ese presupuesto se mide cada mes. Y se toman en cuenta estacionalidades, porque hay épocas del año en que las ventas bajan. En los países que están en el hemisferio norte, donde el frío es muy intenso en el invierno, pues la industria de la construcción se disminuye su paso, porque no se puede construir cuando las temperaturas son muy bajas. Y eso hace que la venta de los productos se disminuya también. Entonces, todos esos efectos se toman en cuenta, pero se hace el presupuesto adecuado y cada mes se está midiendo el resultado. Todos los países reportan a principio del mes, en los primeros 3 días del mes, los resultados de la operación del mes anterior. Excelente. Y en base a estas estrategias que tiene Cemex en cuanto a productividad, eficiencia y rentabilidad, y también en base a las estrategias de medioambientales y sociales, ¿ha habido algún caso que nos pudiera mencionar en el cual se pusieron en juego algunas de esas estrategias? Por ejemplo, en lugar de seguir con alguna estrategia de impacto social, se puso por encima una meta económica y se dejó a un lado la estrategia social. Recordemos que en el año 2008 hubo una crisis a nivel mundial que impactó muy fuerte en algunos países, entre ellos Estados Unidos, y luego también en Europa. Entonces, cuando esas crisis se dieron, económicas, impactaron a la construcción, a la industria de la construcción, lo que hizo que las ventas en esos países se desplomaran terriblemente. Entonces, eso llevó a que los ingresos de Cemex se redujeran en esos países y, por lo tanto, la situación económica de Cemex pues, se vio disminuida, se vio en problemas. Esa situación ya se ha superado hasta ahora. Realmente fue en el año 2013, 14 aproximadamente, cuando digamos que Cemex logró revertir esa situación. Por otro lado, programas como el Patrimonio Hoy, que es el que hablaba de que Cemex busca apoyar a personas de bajos recursos, ofreciéndoles material a un costo muy accesible y permitiéndoles que paguen como semanalmente o mensualmente una cantidad, como una cuota, de forma que les toma tiempo pagar, pero finalmente lo hacen. Ese tipo de programas no se abandonaron, se mantuvieron. Los temas de evitar o cuidar la ecología tampoco se abandonaron, porque al final Cemex está consciente de esa situación. Excelente. Y ya como para terminar, la última pregunta es, ¿cree usted que la cultura ética de Cemex le da alguna ventaja competitiva frente a los demás, vaya la redundancia, competidores en el mercado? Definitivamente sí. El tener procesos éticos claramente y objetivos de ética claramente definidos, acciones muy claras que establecen el comportamiento que debemos tener en nuestras interacciones con clientes, con proveedores e internamente entre los empleados, le da un orden y una disciplina en primer lugar. Segundo, eso también le permite a nuestros clientes saber que están tratando con una empresa que cuida sus aspectos y que pueden tener confianza de que si alguna situación se llega a presentar donde alguno de nuestros empleados busque tomar ventaja o aprovecharse de los clientes, pues que eso no va a ocurrir. Y si llegase a ocurrir, hay formas de reportarlo y Cemex va a tomar acciones al respecto. Entonces,
Eso le da tranquilidad a nuestros clientes. Y lo mismo a nuestros proveedores, que saben que si Cemex tiene necesidad de adquirir productos o materias primas de ellos, Cemex hará una evaluación justa cuando ellos presenten sus cotizaciones o sus propuestas, que Cemex va a tomar pues la decisión que más le convenga, pero evaluando de una manera justa las propuestas que ellos hagan, y que finalmente Cemex va a cumplir con los compromisos que se adquieran con ellos y que están haciendo negocios con una empresa que, por un lado, cumple con la ley y, por otro lado, busca tener relaciones sanas y de confianza, tanto con proveedores como con clientes, e internamente con los empleados. Excelente. Pues eso es todo por la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención. Esto nos sirve a nosotros de manera que podamos analizar qué impacto tiene la ética en las diferentes empresas e industrias, para que cuando nosotros elaboremos o nos desempeñemos en alguna industria podamos aplicar nuestros principios éticos y de igual manera fomentar esa cultura ética que al final de cuentas pues le da una ventaja competitiva a las empresas. Muchas gracias por el tiempo y pues eso es todo. Pues mucho gusto y a la orden. Gracias. Ahora bien, como parte de la conclusión grupal de esta actividad, entendemos que la ética es el ejercicio del oficio para generar un beneficio en una comunidad, en este caso por parte de una organización o una institución. Es un aspecto intrínseco que tiene que cumplir dicha institución con el fin de generar un valor agregado dentro de la sociedad, y cada área laboral dentro de la institución debe cumplir con los lineamientos establecidos. Por lo mismo le preguntamos al ingeniero Leonidas Abundis sobre las metodologías, las ventajas competitivas y los principales aspectos de la ética dentro de la empresa de Cemex. Respondiendo a la primera pregunta, la relación que existe entre la demanda social y la razón de ser de una empresa es que ambas están intrínsecamente ligadas una con otra y no pueden existir sin la otra. Retomando la visión de Cemex, y lo cito, contribuimos al desarrollo regional al proveer soluciones para la construcción que generan bienestar para la gente. De acuerdo con lo que nos platicaba el ingeniero Leonidas Abundis, esta empresa se dedica a producir materiales de calidad que ayudan a la generación de viviendas o de edificios en general para el uso humano, y por lo tanto deben de cumplir con las demandas de las personas, a expensas de que es una industria pesada como la del cemento, y que esto significa que existen aún más demandas por parte de la gente. De acuerdo con el ingeniero Abundis, las principales son las siguientes: cuidar la emisión de contaminantes y partículas al medio ambiente. La industria cementera es una de las más contaminantes, y por lo cual Cemex se encarga, de acuerdo al ingeniero Abundis, de reducir estas emisiones al máximo posible con el fin de cumplir las normas y estándares establecidos por la ley. La segunda, la generación de empleos, y esto es porque la empresa Cemex es una empresa de carácter internacional y por lo tanto crea empleos que tanto benefician a la comunidad como a la industria en sí. Y por último, los productos de calidad, ya que sin la calidad que Cemex tiene no podría competir en el mercado. Respondiendo a la segunda pregunta, de acuerdo con Emilio Martínez Navarro, especialista en el área, y de acuerdo a su entrevista titulada "Un profesional excelente combina técnica y ética", los bienes internos son aquellos que vienen por la profesión per se, lo que la profesión persigue y lo que trae un efecto positivo a la sociedad. Los bienes externos, por el otro lado, son bienes que acompañan a los primeros, sin embargo tratan con términos monetarios o físicos. Por el lado de Cemex, los bienes internos se traducen en proveer materiales de calidad que aseguren el bienestar y la calidad de vida de las personas. Asimismo,
dando estos materiales con la calidad de vida y en consecuencia teniendo viviendas que duren el tiempo determinado y con la funcionalidad que deberían. Por el otro lado, un bien externo para la empresa de Cemex sería hablar de los miles de millones de dólares que perciben anualmente, como lo comenta el señor Abundis. Con respecto a la tercera pregunta, los valores y principios éticos de Cemex tienen una estrecha relación con el quehacer cotidiano dentro de cada una de las actividades laborales dentro de la empresa. Ahora bien, sabemos que no todas las actividades son explícitamente reportadas, sino que cada uno de los trabajadores firma un código de ética y este mismo se va actualizando con el tiempo, por lo que también de haber alguna anomalía se puede reportar ante el comité de ética de la empresa que opera en cada uno de los países diferentes. Sin embargo, no solamente se busca el cuidar el bienestar de las personas externas, sino que también se busca cuidar a las personas y los trabajadores internos. Por lo mismo se crean programas como el Zero for Life, que trata de disminuir los accidentes dentro de la empresa lo más posible, y asimismo se crean reportes para disminuir también la misma tasa de accidentes. La pregunta número 4 tiene una gran relación con la pregunta anterior. Sin embargo, el papel de la ética y en el logro de la misión y de las metas, es decir, de la visión de la empresa, juega un papel muy importante de acuerdo al ingeniero Abundis, y esto es porque se cuenta con una, valga la redundancia, triple cuenta de resultados económicos, sociales y medioambientales, y nos damos cuenta de que en el caso de Cemex se juega un rol vital dentro de la operación de la empresa para tomar decisiones en cuanto a disminuir, aumentar, mejorar o dar la vuelta a la forma en la que se hace un proceso. Ahora bien, si Cemex quiere vender sus productos en otros países, esta triple cuenta tiene que modificarse en cada uno de los casos, siempre y cuando se siga cumpliendo los bienes internos de cada una de las comunidades en las cuales está presente Cemex. Se hizo también un gran énfasis, y es importante aclarar, que el papel de la ética jugó un rol importante en el código de ética de la última actualización, ya que se incluyó una parte importante del rol de la mujer dentro de las operaciones de Cemex, por lo cual se responde de forma proactiva y se une a los esfuerzos internacionales en cuanto a equidad de género. Ahora bien, por último, de acuerdo al ingeniero Abundis, el actuar de forma ética en cada una de las operaciones diarias representa de manera factible y tangible una ventaja competitiva ante los demás. ¿Esto por qué? Porque al momento de tratar de cumplir con los bienes internos y de las expectativas de las personas, se generan productos de calidad, y esta calidad de los productos genera una seguridad misma en los clientes, por lo cual ambos, los clientes y la empresa, salen beneficiados dentro de el actuar ético de la empresa. Si se trata de desmascarar defectos o de ahorrar dinero de alguna manera, los clientes se dan cuenta y al mismo tiempo se retiran de las compras, por lo que para una empresa siempre es mejor actuar de forma ética y buscar una ganancia para ambas partes, tanto para el cliente como para la empresa.